Bienvenidos a Del Sector Campo, tierrita fértil para que germine la esperanza. Alfredo, hay que regarla mucho. ¿Cómo va, Silvito? Bien, de festejo esta semana, ¿no? Una semana, sí, con sentimientos encontrados, Sí, ¿no? sí. Por un lado, bueno, esta renovación de posturas por parte del gobierno nacional que volvió a ratificar el cese de comercialización de Hacienda de exportación, estas restricciones a las exportaciones que tanto daño le han hecho al país, no al sector, al país, y que vuelve a insistir sobre lo mismo, como que le encanta al gobierno tropezarse más de 2 veces con la misma piedra. Y por otro lado, la alegría de 2 festejos que para nosotros fueron muy importantes. El miércoles celebrábamos, miércoles primero, el Día del Periodista Agropecuario, nuestro día. Y el jueves, los 25 años de transmisión por televisión que lo hicimos a través de este cuarto de siglo por Canal Rural. Cosa que nos llena de una enorme alegría y que nos permitió de alguna manera ganar un espacio para después sí venir aquí también a tocar timbre y a decirle a Net, queremos estar en este lugar tan particular, tan elegante para nosotros, pero que nos permite seguir creciendo. Así que mucha felicidad, realmente muchísimas gracias por todo lo que ha ocurrido estos días. Y en el sector, 2 noticias importantes. Quizá la más relevante haya sido lo que dejó la tormenta de Santa Rosa en la Argentina central, con importantes volúmenes en muchos lugares, esperados porque la situación de seca era apremiante. Y por el otro, la contracara, cara y seca de una realidad, es la prolongación por parte del gobierno nacional de limitar al 50% las exportaciones de carne vacuna, que ya venían limitadas. Lo que hizo el gobierno fue prorrogar esta medida al 31 de octubre, generando un enorme revuelo. De hecho, en este momento está reunida la mesa de enlace en el contexto de la rural de Río Cuarto para tomar definiciones. Lo más probable es que no haya nada importante que se anuncie hasta para después de las PASO, que son en definitiva el próximo fin de semana. Pero antes de un cese de comercialización, quizá haya algún tipo de movilización involucrando al arco total de la producción y de la sociedad, que está en disconformidad con respecto a algunas medidas que viene asumiendo desde lo económico y social el Ejecutivo con sus políticas que venimos observando por lo menos en los últimos meses. Nada fácil para los integrantes de la cadena de la carne, que en esta oportunidad tal vez cuenten con el apoyo del sector agrícola, que la vez pasada no se hizo presente. Y esto, sin duda alguna, puede ser un vientazo a favor de las expectativas de los productores. Del sector campo empieza de esta manera, con los títulos que nos trae habitualmente Malena de los Ríos. Vinos The Chief siempre te acompañan en los momentos importantes de tu vida. Malbec y Chardonnay. Cuando pruebes The Chief, comprobarás que la magia existe. Vinos The Chief. Vinos de Mendoza. Vinos argentinos. Muy buen mediodía a todos, Silvito, Alfredo, y ahora sí vamos a ver los principales títulos. ¿Qué es lo que está pasando en el sector agroindustrial? El primer título tiene que ver con el conflicto actual que se da entre el campo y el gobierno, porque habló la mesa de enlace y, por supuesto, dijeron que van a endurecer su postura frente a la medida oficialista del cepo a la carne. Recordemos que el gobierno tomó la determinación de prorrogar el cepo a la carne hasta el 31 de octubre de este año. Bueno, los integrantes de esta agrupación de la mesa de enlace se reunieron en la Sociedad Rural de la provincia de Santa Fe y comentaron que el campo ya no va a tener más una actitud pasiva que negocia, sino todo lo contrario, una actitud activa, y también mencionaron el cese de la comercialización. Recordemos que Alberto Fernández le había prometido al sector que una vez que el precio de la carne en el mercado interno se estabilizara, a los 10 días se iban a abrir las exportaciones. Esto no sucedió y crece la tensión entre ambos sectores y la incertidumbre, por supuesto, qué es lo que va a pasar con el comercio y el mercado de la carne.
El segundo título vamos a hablar con respecto a las materias primas de nuestro país, porque tiene que ver con la leche. Y lo cierto es que hubo un repunte en la producción del sector lechero. Bueno, de acuerdo a una serie de informes con datos oficialistas, se mostraron algunos indicadores favorables para lo que es este sector. Por un lado, crece el ordeñe en el mes de julio. Los tambos volcaron cerca de 1.000 millones de litros. Estamos hablando en términos porcentuales de un 8,5% más con respecto al mes de junio. Ahora, ¿qué es lo que representa estos valores? Bueno, que se puede hacer una proyección en base a la producción de este año que va a cerrar en 11.390 millones de litros, que es la cifra más alta desde el año 2015. Continuamos con la materia prima y vamos a hablar acerca del consumo de lo que ven en pantalla, el mate, por supuesto, porque los argentinos a la mañana, a la tarde, a pesar de que no lo puedan compartir, tienen un mate en su casa. Y lo cierto es que el consumo del argentino aumentó y en los primeros 7 meses de lo que va en el año, 164 millones de kilogramos fueron lo que se consumieron y es un incremento del 4,5% respecto del mismo periodo pero del año 2020. Esto es de acuerdo a los informes del Instituto Nacional de la Yerba Mate. En base a la preferencia de los argentinos con respecto al envase, bueno, siguen prefiriendo el envase de medio kilo. Pero las exportaciones en el mes de julio se despacharon 3 millones de kilogramos en un total de los 7 meses de 21 millones, que está por debajo de lo que se exportó el año pasado, que fueron 23 millones de kilogramos de yerba. El último título tiene que ver con la maquinaria agrícola y continuamos hablando de crecimiento porque hubo un aumento en las ventas de esta maquinaria. Estamos hablando de un 124,5% en el primer semestre del año en relación con 2019. Hubo un aumento de la venta en las unidades y también, por supuesto, en la facturación, que la plata es muy importante para este sector. Sin embargo, hay que destacar que también aumentaron los componentes nacionales dentro de esta producción, que tiene una relación directamente proporcional con el aumento de trabajo formal. Ahora, podemos destacar dentro de los rubros las sembradoras, implementos y tractores. Y tengamos en cuenta que también las operaciones comerciales se impulsaron por 2 factores. Por un lado, la mejora del precio internacional del grano y también el mayor acceso al crédito. Estos fueron algunos de los títulos en Del Sector Campo. Y en Del Sector Campo tenemos el placer de conversar con Gabriel de Rademacher, vicepresidente de CRA. Ya sabemos, a esta altura de las circunstancias, la prolongación del decreto 408, se publicó la resolución conjunta 7, que extiende la prohibición de exportaciones de carne vacuna al 50% al 31 de octubre. De más me parece que está preguntarte cómo cayó esto en toda la dirigencia. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes, Gabriel, con respecto a este tema tan sensible hoy por hoy? Mira, la primera lectura que hacemos es el incumplimiento de la palabra del propio presidente, que nos había manifestado personalmente que si se daban las condiciones que incluso están en los considerandos de la prórroga, en el sentido de que si se estabilizaba el precio de la carne o bajaba en la visión que tiene el gobierno, supuestamente que es lo que ha ocurrido, no solo no se iba a llegar al 31 de agosto con esta medida, sino que mucho menos se iba a pensar en prorrogarla. Realmente teníamos la expectativa de que esta medida cayera mucho antes del 31 de agosto. ¿Cómo estás, Gabriel? Vos sabés que más de una vez dije, no me gustaría para nada ser dirigente del sector, en el sector agropecuario, porque en casi ningún lado nos ponemos de acuerdo 2 o 3 personas, pero en este lugar están todos los que están muy felices con el momento, de un lado por lo menos, que es el del lado del gobierno, muy felices con las aventuras. Otros, precisamente del sector agropecuario, están enojadísimos porque no quieren tomar ninguna medida de fuerza, que ni paros, que ni nada, que mis animales están listos. Y otros que dicen, no descuidemos la soja, el maíz, no sé, dificilísimo. ¿Cómo se llega a un momento como este para ponerse de acuerdo entre ustedes, Gabriel? Mira, sí, más allá de todas esas sensaciones y sentimientos que hay, yo te diría que al día de hoy lo que venimos recibiendo
es demandas para intensificar la reacción, para intensificar la manifestación de este descontento general que hay en toda la cadena, de todas las producciones. Hoy nos están pidiendo que vayamos a acciones más fuertes, más concretas, y que no nos olvidemos de las economías regionales, también integrando esa protesta. No nos olvidemos de la agricultura. Esto excede largamente lo que es la cadena de la carne, porque genera un desincentivo y un mensaje muy fuerte a la toma de decisiones transversales de todas las producciones. Gabriel, se desprende por lo que decís, para no quedar atrapados en ese calendario político, que habrá algún tipo de medida, pero no directa en las próximas horas. De hecho, hoy la mesa de enlace está reunida en la rural de Río Cuarto, tratando de ver cómo sigue desde el punto de vista gremial esta dinámica de protesta del sector. Inclusive creo, tengo entendido, y esta es la pregunta, si se van a juntar con el resto de los eslabones de la cadena productiva y comercial de ganados y carnes para ver si van de manera conjunta a asumir algún tipo de medidas. ¿Qué es lo que están pergeñando, qué es lo que están ideando para el corto plazo? Mira, incluso han habido reuniones anteriores a la prórroga de esta medida, a donde ya estábamos de acuerdo en ir juntos en cualquier manifestación, porque claramente, y más allá de algunos errores que pueden haber habido en algunos eslabones que pensaron que podían llegar a salir menos lesionados de una circunstancia como esta, hoy están todos los eslabones de la cadena agroindustrial. Estamos absolutamente convencidos de que esta es una medida que requiere la intervención y la reacción de toda la cadena. Y en ese camino estamos. Es cierto que vos estás en la dirigencia, pero sos un productor. Íntimamente, ¿vos estás convencido que el gobierno está sobreactuando? Porque la verdad que llama la atención que haya repetido inclusive los mismos errores que cometió hace unos años atrás. ¿O pensás que a lo mejor están equivocados o simplemente desconocen el tema? ¿Qué es lo que pensás vos como productor? No puedo separar la parte de dirigencia de la parte del productor. Yo creo que a esta altura el gobierno no puede aducir desconocimiento, porque en incansable cantidad de veces se le han puesto sobre la mesa de conversaciones las consecuencias de lo que este tipo de acciones traen aparejadas. Aparte que tenemos la experiencia de lo que ocurrió del 2006 en adelante, no hay que teorizar para saber lo que puede llegar a ocurrir en todos los aspectos. Yo creo, y ahora sí poniéndome la camiseta y la gorra específicamente del productor, que en este gobierno hay una animadversión muy fuerte hacia el campo y no se ha logrado cicatrizar desde lo ideológico el enfrentamiento que hubo en el 2008. ¿Qué lectura tiene, la habrás hecho, me imagino, la habrán hecho ustedes internamente, aquel WhatsApp equivocado que envió Jorge Solmi, el secretario de Agricultura, con respecto a el estrato y el esquema de poder que tiene hoy por hoy el gobierno en su toma de decisiones? ¿Será equivocado el destino de ese WhatsApp o habrá sido a propósito? Es la primera pregunta que me hago. Y después ver cómo realmente el presidente está atado de pies y manos y tiene que pedirle permiso al Instituto Patria para la toma de una decisión. Es lamentable, ahí se pone en evidencia esta doble conducción que hay en el gobierno. Ahora, ustedes hicieron una pausa entre el paro de la vez pasada y el paro que ya está en ciernes prácticamente. ¿Por qué esa pausa? ¿En serio creían que iba a haber un diálogo en el medio, que se podían acomodar los tantos? Teníamos la palabra del presidente, no perdíamos la esperanza de que realmente pudiéramos empezar a transitar un camino más lógico. El país necesita las divisas que el campo puede proveer, el país necesita la generación de los puestos de trabajo que el campo puede proveer. Es una locura atentar contra esa posibilidad, incluso perder mercados que estamos perdiendo de mano de nuestros competidores directos, vecinos que están de fiesta con este tipo de acciones. Realmente es muy difícil de entender que un gobierno pueda tomar medidas tan contrarias incluso a su propia continuidad como la que está tomando. Gabriel, gracias por este Gracias. contacto con Del Sector Campo. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo, Gabriel. Gabriel de Rademacher, vicepresidente de CRA, expresando lo que hoy está
analizando la dirigencia respecto de las protestas que va a asumir el sector en relación a la prolongación que hoy tienen las justamente restricciones a las exportaciones de carne vacuna. Y en del sector campo, Alfredo, tenemos el gusto de recibir a Lucas Romero de Sinopsis para tratar de entender cómo llega el campo a las elecciones, entre otras cosas. Vos me parece que tenés una idea de cómo llega. Llega al campo. Eso es lo que le vamos a preguntar. ¿Cómo estás, Lucas? Bienvenido. Hola, Lucas. Gracias por la invitación. ¿Cómo andan ustedes? Nosotros muy bien. Gracias a vos por estar compartiendo este momento con nosotros. Lo que iba a ser como un chiste. No, por favor. ¿Llega el campo en serio al resto de la sociedad? Hay que ver si el campo llega con conflicto o sin conflicto con el gobierno. Da la sensación, por estas últimas novedades que tenemos en estos últimos días, que va a llegar en un contexto de conflicto con el gobierno. Yo creo que ahí el campo enfrenta, más allá del proceso electoral, y hago referencia al proceso político en general, dos riesgos. Que tiene un gobierno que está necesitado, en términos político-electorales, sobre todo necesitado de atender su propio electorado, y acá hay que hacer una mención muy especial a lo que es el electorado del Gran Buenos Aires, ¿no? Digamos, no solo porque el Gran Buenos Aires representa a 1 de cada 4 votantes a nivel nacional, sino porque Alberto Fernández explicó la diferencia que le sacó a Mauricio Macri en 2019 en un 80% por la diferencia que le sacó en el Gran Buenos Aires. Allí está su electorado, y ese electorado está reclamando contener la inflación, ¿no? Y ese es un primer riesgo. ¿Por qué digo? Para contener la inflación, el gobierno no tiene ningún tipo de consideración de cómo puede afectar la producción, en particular, por ejemplo, la producción de carne, si el objetivo es tratar de que el asado baje el precio en las góndolas. Y por otro lado, el otro riesgo es el riesgo de estar lidiando con un gobierno con necesidades fiscales, ¿no? De recaudación. Esto es un poco el riesgo que enfrenta el sector desde el comienzo del ciclo del Frente de Todo, de un gobierno que no considera al sector agropecuario como un sector de interés político electoral, ¿no? Y esto es lo que me parece que componen o combinan un escenario de mucho riesgo para el sector, y creo que se está viendo digamos, en esta relación tan conflictiva que ha tenido Alberto Fernández con el sector, interviniendo en algunos mercados, como lo hizo en su momento en los mercados granarios o en los mercados de carne, ¿no? Y con respecto a las próximas elecciones, ¿ves que el sector esté representado por lo menos en una serie de listas de candidatos? ¿Lo ves allí representado? El sector, digamos, representa a un electorado, el electorado que está vinculado al área geográfica, al área geográfica de producción agropecuaria, es un electorado con una tendencia claramente opositora a este gobierno. Digo, en esto hay que remarcarlo. Cuando uno mira el comportamiento electoral de los últimos años en la Argentina, toda la región agropecuaria es una región, digamos, que ha venido votando en contra de gobiernos kirchneristas o de gobiernos de extracción peronista. Ahora, es curioso porque, siendo esto una realidad, no pareciera el sector haber logrado, digamos, ver reflejado esa importancia que tiene desde el punto de vista electoral, en este caso para el campo opositor a este gobierno, ver reflejado en las listas con candidatos que representen al sector. Y yo creo que ahí yo distinguiría dos dimensiones, ¿no? Una cosa es la representación de intereses, la dimensión gremial, que es un poco lo que intenta hacer la mesa de enlace, lo que intenta hacer el Consejo Agroindustrial, digamos, desde otra óptica, representando otros intereses y generando por parte del gobierno otra atención. Y otra cosa es la representación de demandas, que es una dimensión más política. Me da la impresión que en las instancias de representación del sector ha prevalecido más la dimensión gremial que la dimensión política. ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió en las elecciones nacionales, cuando se eligió para presidente, que muchos pueblos ganó el peronismo o el kirchnerismo? ¿Por qué, si decís que los productores en general han estado enfrentados casi permanentemente a este gobierno? No todos los pueblos
que están en el interior, sobre todo en esta área productiva agropecuaria, digamos, están directamente vinculados al sector. Cuando uno va a recorrer las ciudades, hay sectores comerciales en esas ciudades. Sectores comerciales que se vieron muy afectados por la crisis económica del 2018-2019 y que probablemente impulsaron a buena parte de los electorados de esas ciudades del interior productivo a inclinarse por opciones que proponían interrumpir la gestión de Cambiemos a nivel nacional, ¿no? Creo que la crisis económica que sufrió el país entre 2018 y 2019 produjo ese crecimiento en los pueblos del interior, digamos, de los niveles de apoyo a una oferta peronista. Yo le agregaría también que en ese proceso electoral de 2019 hubo, además del compromiso, digamos, o de la promesa de poner en marcha la economía, un compromiso político asumido por el Frente de Todos. Alberto Fernández decía, esto es el Frente de Todos, no es el Frente para la Victoria. Acá voy a gobernar yo, no va a gobernar Cristina. Y creo que eso, digamos, fue un compromiso que hizo mella en estos lugares en donde, más allá de la crisis económica, sigue habiendo un sentimiento refractario hacia la figura de Cristina Kirchner muy fuerte. O sea, en síntesis, la crisis económica, más el compromiso de Alberto Fernández de que esto era algo distinto al kirchnerismo, lograron eso que ustedes reflejan que efectivamente fue así. En los pueblos del interior hubo un crecimiento del caudal electoral del peronismo. Yo creo que el incumplimiento del mandato económico por parte de este gobierno, el mandato de poner en marcha la economía, y el incumplimiento del mandato político de ser el Frente de Todos y no el Frente para la Victoria, me parece que van a producir un efecto inverso en este caso, que es que los pueblos del interior, no solo los que están directamente vinculados a la producción agropecuaria, sino todo el entramado comercial de esos pueblos, digamos, tenga mayoritariamente un comportamiento más, negativo hacia el gobierno, es decir, de apoyar ofertas opositoras, más que de ratificar el apoyo, insisto, a un espacio que no cumplió ese compromiso político de que el Frente de Todos no sea el Frente para la Victoria, ¿no? Black Bamboo Enterprises, la nueva marca de un frigorífico histórico. Compra directa todo el año de novillos trazados y vacas Unión Europea, manufactura y conserva. Planta Hugues, provincia de Santa Fe. Y en del sector campo, como de costumbre, compartimos ganadería en un minuto. Como ya se sabe, se prorrogó la limitación a las exportaciones de carne vacuna como pesaban hasta el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre, el 50% de lo que se exportaba a esta altura del año pasado. ¿Cuáles son las consecuencias que estamos viendo? Por ejemplo, para citar un dato, el valor de la hacienda en pie, el promedio del novillo en Liniers, poquito más, poquito menos que 170 pesos el kilo vivo, conserva 12 semanas consecutivas, 3 meses de equilibrio. Cuando uno compromete la inflación que sufre la economía argentina, se da cuenta que el precio real del novillo que tiene destino de faena se ha depreciado un 17%. En tanto, para entender qué es lo que está pasando con la dinámica de otro tipo de negocio, el capón subió el último mes un 15% y aún se vende con mayor fluidez teniendo en cuenta el diferencial en favor de la carne de cerdo respecto de la carne vacuna en los mostradores y en las góndolas. Y ahora en Del Sector Campo, la columna semanal que todos esperamos con nuestro especialista Julio Butet, que nos da toda la información actualizada sobre el mercado de Liniers y la carne. Lo vemos a continuación. Bajo el objeto de agregarle el máximo valor posible a la agroindustria bovina, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ayuda a sus asociados a conservar las ventajas y al cumplimiento de los estándares más exigentes para ofrecer un producto único a nivel mundial, el bife argentino. Consorcio ABC, nuestra carne al mundo. Finalmente se extendió la medida de cierre parcial de exportaciones de carne vacuna y esto fue muy mal tomado, sinceramente, por todo el sector del campo argentino. Pero claro, el gobierno tiene información y tiene parámetros de respaldo
para decir que desde el momento que tomó la medida frenó la suba de los precios de la carne en los mostradores, y esto es cierto, detuvo el ritmo de suba que había tenido en los primeros meses del año. No obstante, desde el campo y varios analistas indican que eso tiene que ver más con una cuestión de poder adquisitivo que está muy golpeado, y entonces, claro, a la hora de ir a comprar la carne se ve reflejado eso en todos los mostradores, y eso hace que frene la suba de precios, lo que ha generado también que en este mercado de Hacienda, la Hacienda para consumo, novillitos y vaquillonas hasta 380, 400 kilos, hayan tenido un retroceso en sus cotizaciones. Lo cierto es que el dato para tener en cuenta qué está pasando con los argentinos y con el consumo de carne tiene que ver con el consumo por habitante por año. Este es un dato que da el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, que da SICRA, la Cámara de la Industria de Carne y Derivados de la República Argentina, todos los meses, y hace una comparación interanual y un promedio anual que hasta el mes pasado estaba dando 47,5 kilos de carne vacuna por habitante por año, siendo el mes pasado un mes con un consumo de 50,7 kilos. Y esto es lo que tenemos que ver. En los próximos días estarán saliendo estos informes y van a dar el indicador del mes de agosto. Si ese indicador supera los 50,7 kilos por habitante por año, la medida habrá tenido éxito y vamos a ver entonces un aumento en el consumo de carne vacuna. Si por el contrario está por debajo de los 50,7 kilos, la medida va a haber fracasado. ¿Cuánto cambia esto el consumo de un argentino? Bueno, esto es un promedio. Los 50,7 kilos están divididos entre todos los habitantes de la República Argentina y por supuesto los de mayor poder adquisitivo comen más que esos 50,7 kilos y los que tienen menor poder adquisitivo comen menos de 50,7 kilos. Otro dato a tener en cuenta es que con la suba de los primeros meses del año, las personas de mayor poder adquisitivo no dejaron de consumir carne vacuna y sí lo han tenido que hacer las de menor poder adquisitivo. Entonces por eso incluso este dato hay que tomarlo como una referencia a nivel nacional, pero no nos va a decir claramente cuánto consumió cada argentino de carne vacuna. A la par de este consumo vienen otros productos, la caída de alimentos de un 8% en lo que va del año, que son alimentos y bebidas, y que eso ha ocurrido sí en todos los supermercados y comercios de la República Argentina. A revisar este dato entonces, ¿cómo se saca el dato de consumo por habitante por año? La producción se calcula de toda la República Argentina, se le restan las exportaciones y a ese número se lo divide por la cantidad de habitantes. Por supuesto, con las exportaciones cerradas vamos a tener un dato de consumo un poco más inflado, pero tenemos que tener en cuenta también la carne que hay en cámaras y que es mucha, porque por eso está ocurriendo en este mercado de Hacienda, en el mercado de Liniers, que los compradores están comprando con mucha selectividad porque justamente tienen en cámara carne guardada que va a afectar este promedio. Pero sin dudas, el promedio del consumo por habitante por año, ese valor, esa referencia va a ser la que nos va a indicar más claramente cómo afectó esta medida a la producción primero, pero por otro lado también si se consiguió el objetivo de que los argentinos podamos comer más carne por haber cerrado las exportaciones. Aspectos técnicos vinculados a la producción pecuaria, Alfredo, lo convocamos prácticamente todos los sábados. Me refiero al médico veterinario Fernando Luchanz. Muchas veces le pedimos que nos comparta algo que tiene que ver con la nutrición y demás, pero es un libro abierto, Fernando, y tiene realmente un ramillete de conocimientos sobre todas las materias que tienen que ver con la alimentación de los animales, así que realmente interesante. Betifarma, expertos en nutrición y sanidad animal. 25 años de experiencia produciendo innovaciones en el mercado, brindando soluciones para mejorar al máximo los resultados zootécnicos y económicos de las explotaciones pecuarias. Betifarma, mayor eficiencia y rentabilidad. www.betifarma.com.ar. El hecho de trabajar en la etapa final con formulaciones que sean para machos o para estas hembras que se van a sacar como vaquillona o como una ternera de 350 kilos
la denominación se la podemos cambiar, no pasa nada. Lo importante es saber que no es lo mismo, pasa lo mismo que con el frame, con el tamaño de los animales. Dentro de una misma raza y a igualdad de frame o de tamaño dentro de esa misma raza, nosotros vamos a tener que la hembra siempre va a ser más chica, la hembra siempre va a tener unas curvas de crecimiento que se van a terminar antes, la hembra va a tener un sistema hormonal diferente y esto va a hacer que si nosotros tenemos la posibilidad, deberíamos hacer una alimentación diferenciada de machos y de hembras en esta etapa final para no permitir que se sobreengrasen y no tener en muchos casos que sacar esa hembra con un peso menor cuando nos podría haber entregado algo más de carne de calidad si trabajáramos con unos niveles fundamentalmente de proteína óptimos. Vos sabés que yo siempre hablo que en general tenemos una predisposición a trabajar en la Argentina con dietas que están al límite de la proteína. Y el animal para crecer y para crecer en músculo fundamentalmente, que es un tejido barato igual que el hueso, pero para el músculo fundamentalmente y para poder desarrollar esas curvas de crecimiento, el equilibrio de la proteína con la energía es fundamental. Entonces, si yo voy a estar trabajando con dietas hiperenergéticas, con una cantidad isoproteicas, o sea, la misma proteína para animales machos, hembras, para animales de frame 5 con frame 3, naturalmente voy a tener que seguir conviviendo con esta que tengo un corral de 200 animales y saco una jaula esta semana, una jaula la semana que viene, una jaula la otra semana, y no siempre logramos los mismos niveles de terminación. Así que entre el punto de lo que me consultaste anteriormente acerca de si la genética tiene su impacto, que por supuesto que es alto el impacto, y el punto del macho y la hembra, nosotros tendríamos mucho para trabajar y hacer más eficiente esto, que en muchos casos cuando vas, el organigrama que tienen los establecimientos hace que parezca una cosa extremadamente compleja. No lo es en otras especies que sí trabajan muy fino y donde los gramos se miden diariamente, como puede ser el cerdo, como pueden ser las aves ya, en un máximo, en una plenitud. Pero en una explotación porcina es normal ver dietas finales para machos y también para hembras para poder hacer eficiente un momento que va a engrasar y si bien va a ganar kilos, va a perder calidad de res para el mercado nacional porque se tapa de grasa, por así decirlo, y a su vez va a ser caro porque producir 1 kilo de grasa es más caro que producir 1 kilo de músculo y ahí es donde es más eficiente el macho. Y se aumenta, digamos, si midiéramos perfectamente eso, se aumenta esa brecha, ¿no? Yo recuerdo cuando aquí no nos dejaron utilizar más los implantes anabólicos y nuestro asesor de Estados Unidos, un amigo, Dave Hutchinson, vino y recorrimos unos filos y dice, la manera que ustedes tienen de no perder eficacia en esto es subir altamente los niveles de proteína. Y claramente en algún establecimiento lo hicimos y eso se ve rápidamente. Pero acá todavía nos toca ir a lugares donde la proteína es un tema que como es más caro por tonelada, pasa más o menos algo parecido con la fibra. O sea, la fibra, suplementar bien la cantidad y la calidad de la fibra suele ser costoso. Entonces, como es costoso, decimos, bueno, no, le damos maíz, más. Pero después tenemos niveles de ineficacia para la utilización de la energía que van desde tener o no trastornos digestivos como puede ser la acidosis, pero que si se midiera exactamente, y además esto está todo probado, porque esto no es una cosa que se me ocurre en este momento, esto está probado. De última, si en la Argentina queremos probar, también podemos seguir probando y hacer esto, pero hay kilos de información, si lo mensuráramos en papel, donde habla de esto, donde habla que usar eficientemente los nutrientes con los requerimientos que tiene el animal por categoría, por sexo y demás, da unos beneficios que no siempre los estamos utilizando en nuestro país y no estoy hablando particularmente, sino que estoy hablando en general. Si yo soy capaz de hacer más eficiente el uso de esa fibra, si soy más capaz en usar los niveles de proteína, si soy más capaz de mirar todos estos ítems que hemos ido tratando hoy, muchos productores se podrían encontrar con que su factura de compra de ingredientes podría bajar un 8, un 10% y su rentabilidad a lo mejor podría subir un 1, un 2%, que en establecimientos
grandes, esto es realmente muy importante. A veces uno magnifica las cosas y los números para que se entienda, pero si uno lo quiere llevar a la mínima expresión, estos son todos toques mínimos. Esto está todo absolutamente probado. Pasa lo mismo con la utilización de los aditivos. O sea, hay un combo en muchos casos que vos me hiciste la pregunta y me dijiste, ¿es por desconocimiento? ¿Es porque no quieren gastar dinero? ¿O es porque el dinero peor gastado es no lograr la eficiencia para lo cual está capaz o está capacitado para entregar en genética cada animal? Male, tenemos que agradecer especialmente a Yanina de Club Martino. Qué exquisitez es Club Martino, cómo nos atiende. Semana a semana realmente disfrutamos de lo mejor del oeste, ahí en Avenida Echeverría al 600 en San Antonio de Padua. Bueno, lo disfrutamos todos. Además, no hay sábado que no metamos mano todo el equipo, así que espectacular, calidad premium. ¿Cómo dijiste? Club Martino, ¿no? Club Martino. Club Martino, saludo para todos ellos. Y empezamos a jugar como lo hacemos habitualmente con las redes sociales. Exactamente. Bueno, nos pueden encontrar en todas las plataformas @delsector.com, Facebook, Twitter, Instagram y esperamos tu mensaje todos los sábados. Y nosotros nos metemos en Twitter para ver qué es lo que dicen los grandes protagonistas sobre el sector agroindustrial. Bueno, Silvito, en la pantalla vamos a ver el primer tuit que dice lo siguiente. El secretario de Agricultura, Jorge Solmi, por equivocación mandó un mensaje a un grupo de WhatsApp de productores en el que confirma que el gobierno nacional extenderá las restricciones a las exportaciones de carne vacuna a partir del próximo mes de septiembre. Pero en ese mensaje además revela quién maneja los hilos de la política, agroindustrial también. Se refiere a Máximo Kirchner y hace un pedido formal, a ver si le pedimos el último esfuerzo para que Máximo revea esta situación y por lo menos entregue algo. No pasó, pero nos permitió entender quién maneja realmente el poder cuando nos referimos específicamente a la política agroindustrial. El segundo tuit que vamos a ver en pantalla son algunos gráficos con respecto a la campaña de maíz, porque finaliza la campaña 2020-2021 con declaraciones que superan las 35 millones de toneladas. Ahora, la producción nacional es de 50.5 millones de toneladas y en la región BCP se obtuvieron 5.84 millones de toneladas. Este dato implica hablar de que prácticamente ya no queda mucho para seguir vendiendo al exterior. Y esto se nota, se advierte, y hay que empezar a tomar nota de todo esto, en el precio que tiene el producto, el cereal en la Argentina, ya cada vez más divorciado de lo que pasa con la cotización del cereal a nivel mundial. Recordá, @delsector.com, estamos en todas las plataformas y te esperamos en Del Sector Campo. En Del Sector Campo, Alfredo, el placer de recibir a un amigo que siempre trae plata en el bolsillo, ¿eh? Sí. Siempre pone plata en las cercas del Banco Central. No quiero ni pensar el día que lo comparta. El gran Pablo Adriani. ¿Cómo te va, Pablo? Bienvenido. Hola, Pablito. ¿Qué tal, Silvio? ¿Qué tal, Alfredo? Muy bien. Buenos días a todos. Muy buen sábado. Liquidaciones de agosto, claro. O sea, mes a mes se van superando récords. El ingreso de divisas del mes de agosto superó los 3.050 millones de dólares. Recordemos que en el mes de julio estuvo cerca de 3.400 y chirolas. En el acumulado estamos arriba de 23.200 millones de dólares, que es el número récord, totalmente récord histórico en la Argentina. Y bueno, para mí la gran incertidumbre, no sé qué opinan ustedes, porque estamos en una semana donde, como decía Silvio, puede haber un cese de comercialización de ganado. Dicen que puede extenderse a granos, estamos previo a las PASO, creo que vienen días muy turbulentos para el sector y la gran incertidumbre política, económica, cambiaria, financiera y con un nuevo líder que define la política de carnes argentina, que es el diputado Máximo Kirchner. Realmente el sector está en problemas, ¿no? El tema lo marcás muy bien vos, Pablo, porque, a ver, estamos cerca de una elección de medio término
que le puede llegar a amargar la vida al gobierno si efectivamente se repite algo parecido a lo que ocurrió en Corrientes para el resto del país. Por otro lado, también el hecho de que 3.000 millones de dólares es mucho, pero si se da esta situación de una medida de fuerza, veremos qué ocurre con todo eso, ¿no? Porque ¿por cuánto tiempo será? ¿Y adherirá el sector agrícola? Se supone que sí. Así que guarda con eso también, ¿no? Yo te diría que a eso tenés que agregarle, Alfredo, que históricamente, el sector, cuando está en un momento como el que vamos a pasar ahora, las PASO primarias y después las legislativas del 14 de noviembre, usualmente los productores tienen como una estrategia conservadora, retener y no vender. Porque seamos concretos que la tasa de crecimiento de inflación en la Argentina está en un piso del 3%, anualizada llega al 51%, y el dólar está atrasado con respecto a la inflación, entonces el productor es como que está esperando en algún momento después del 14 de noviembre, sea cual sea el resultado, que el gobierno se decida por ajustar el tipo de cambio, y si llega a ajustar el tipo de cambio, posiblemente venga con un aumento de retenciones, que son ese 3% que todavía tiene el gobierno autorizado para aumentar en forma automática, en el caso del trigo y el maíz, del 12 al 15%. O sea, se vienen semanas muy turbulentas. Yo creo que el sector tiene todavía más de 12.000, 13.000 millones de dólares por liquidar, ¿sí?, de acá a la cosecha nueva, con lo cual va a haber una puja ahora entre el gobierno que necesite dólares y el productor que va a estar sentado arriba, de la soja, el trigo, el maíz, que equivale a estar sentado arriba de dólares, ¿no? Pues en definitiva, ¿quién genera dólares en Argentina de forma genuina? El sector agropecuario, agroexportador, incluyendo la carne, que dicen ahí los entendidos que con la medida que aplicó el gobierno en la carne se perdieron 1.000 millones de dólares. Y todo para que la carne baje en el mostrador del 0,9 al 2%. Realmente parece un chiste, parece que los que están a cargo de los destinos del país no tienen ni siquiera la más mínima análisis de que la medida que usó el gobierno para frenar la suba de la carne no dio resultados. Si no dio resultados, cualquier empresa privada cambia de estrategia, pero al momento no insiste con una estrategia que dio un resultado equivocado. Nada más que eso quería redondear. Quería hacerte la última de mi parte, que tiene que ver con lo que está pasando con la soja en el contexto internacional, con la baja que se dio, por lo menos en los últimos días. ¿Qué lectura haces de esto? Chicago está en una encrucijada, porque la baja de esta semana fue fundamentalmente la liquidación de posiciones de los fondos que estaban comprados en la posición septiembre. El vencimiento de la posición septiembre presionó a los fondos para que se hagan a revender su posición, lo que provocó la baja del mercado. Por otro lado, los mapas de sequía de Estados Unidos siguen mostrando que el 40% del área de soja en Estados Unidos tiene sequía severa, grave a extrema. Y sin embargo el mercado todavía no lo está acusando, está más pensando en la liquidación de los fondos, que esperamos que pasada esa liquidación el mercado empiece a retomar en función de los reales fundamentales del mercado, que es en definitiva que la cosecha de soja americana no es del volumen que dice el USDA que va a ser. Creo que va a ser mucho menor y creo que va a haber una revancha alcista para el mercado en el corto o mediano plazo. Gracias, Pablo. Pablo Adriani, del sector campo. Amigos, esto fue del sector campo. Efectivamente, Silvito, lo dijiste. Ojalá que les haya gustado. Nosotros estuvimos realmente dichosos de haber podido compartir una semana como esta, de gran trabajo, pero también de festejos. Que tengan un muy buen fin de semana. Hasta cada momento.